¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Diabetes Prevenir es Salud. Qué gusto que nos reciba en su hogar, qué gusto que nos abra un espacio de su vida. ¿Cómo le está yendo el día de hoy? ¿Cómo están todos en casa? Un saludo ahí a toda la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en GIN TV y en Salud TV. Bueno, tenemos un programa muy interesante el día de hoy, como siempre, y que esperemos que de verdad le sirva, lo motive y, bueno, vayamos adaptándonos a lo que debe ser el estilo de vida de una persona con diabetes. Ojo, como siempre le decimos, no solamente sirve para las personas que ya están diagnosticadas, también nos sirve para aquellos familiares que tengan un papá, una mamá, un tío, un abuelito, un hijo, en fin, un familiar con diabetes, aprender a tener una dinámica diferente y, por supuesto, y también, como dice el programa, para prevenir en aquellas personas que no la padezcan esta enfermedad, pero si quieran un estilo de vida más sano. Oiga, el tema del día de hoy, usted se acuerda que ya hemos hablado de este semáforo, del semáforo de la glucosa, que sabemos que, así como el semáforo de la calle, tenemos el verde, la precaución, y el rojo, que quiere decir en la calle detente, y aquí podríamos también decirlo, si tenemos niveles saludables, que es decir, son menores a los 100 miligramos, en ayuno, estamos correctos y podemos seguir nuestra vida pues como la llevamos. Sería bueno que siempre tengamos hábitos saludables, ¿verdad? Ya en prediabetes mayores a 100 miligramos por decilitro en ayunos, ahí tenemos que decir, hay algo que atender. Y bueno, ya si nos sale el nivel más de 100, 126 por ahí, lo vamos a tener en detalle un poquito más adelante con especialistas. Pero aquí es cuando debemos dar un alto en nuestra vida y decir, no es una sentencia, como le mencionamos siempre, pero sí es algo que debo aprender a tratar para poder tener una vida plena. Y entonces, por eso se lo mostramos, pero esto obviamente es, digamos, base. Para una persona que ya padece diabetes, hay mediciones diferentes a lo largo del día que son importantes tener, importantes aprender a hacer e importantes registrarlas. ¿Por qué? Nuestros niveles a lo largo del día se van afectando cuando padecemos diabetes por diferentes cuestiones, también de ellas vamos a aprender el día de hoy con nuestro especialista, y es importante que usted se mida no solamente en ayunas, sino varios momentos del día y aprenda a identificar cuáles son esos factores que influyen en su cuerpo. Recordemos que cada uno de nosotros somos únicos y único, nuestro cuerpo nos va dando señales también, a pesar de ser un mismo padecimiento, nuestro cuerpo reacciona de manera diferente al de la vecina, al de la hermana, al del papá, así que por eso es importante. ¿Cuál es el mejor momento? Ese sí es importante saberlo. ¿Cuál es el mejor registro? Lo vamos a aprender el día de hoy. ¿Cuál sería el mejor glucómetro? Todo va a depender de cómo nos acomodemos cada uno de nosotros. Lo importante es tener muy clara la información. A lo mejor si usted padece diabetes desde hace tiempo, pues ya se sabe perfectamente el proceso, o a lo mejor dice, es que yo ya no me acuerdo cómo era, atienda el programa, y si usted tiene un diagnóstico reciente, pues también le va a interesar muchísimo. Saludamos en este programa a la especialista que nos va a asesorar, Marta Rangel Hernández. Ella es médico familiar, educadora en diabetes y es vocera de la Federación Mexicana de Diabetes. Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, en nombre de la Federación Mexicana de Diabetes, agradecemos el espacio porque para nosotros es muy importante la cuestión de la educación. Pensamos que con educación el destino de nuestros pacientes que viven con la condición puede ser diferente a lo que conocemos actualmente en nuestro país, y la gente que está en riesgo de cursar en algún momento de su vida con la diabetes, pues puede prevenirla o retrasarla lo más que se pueda. Así es, con buenos hábitos y atendiendo a nuestro cuerpo. Yo siempre les digo que nuestro cuerpo habla, más allá de lo que habla la boca, que a veces no para como la mía, habla y nos va diciendo muchas cosas como para que la atendamos. El tema es aprender a conocer nuestro cuerpo y esas señales que nos están indicando pues que a lo mejor algo no anda bien o que debemos atenderlo de una manera más correcta. Y bueno, les decía que el tema de este programa de hoy es automonitoreo. Es decir, esas mediciones que una persona ya en condición de diabetes debe ir haciendo para llevar un muy buen control. Sabemos que llevar esas mediciones varias veces al día y ese registro va a ser muy útil para el especialista que nos está tratando o la serie de especialistas. Platíquenos un poquito más a detalle para quien no sabe qué es exactamente el automonitoreo. Bien, el automonitoreo es uno de los 7 comportamientos de autocuidado que nosotros como educadores en diabetes trabajamos con el paciente. El monitoreo es una herramienta fundamental para saber si el paciente tiene un adecuado control.
Yo siempre les comento a los pacientes, el tomarse la glucosa a lo mejor en ayunas en la mañana que desperté, es solamente un momento, es una foto. Puede ser que yo haya amanecido en niveles óptimos, pero a lo mejor después del desayuno ya tengo 300, 400 de glucosa y no lo sé. Entonces, el monitoreo es fundamental, que el paciente sepa desde la técnica hasta en qué momento se deben de realizar las mediciones. Existen diferentes metas de control. Las metas las tiene que establecer el paciente con su médico tratante. Las metas de control son los niveles que el paciente debe de manejar antes de los alimentos y después de los alimentos. El paciente a veces piensa que solamente importa medírsela en ayunas, cuando despertó y antes de desayunar, ese es el momento en que tiene que hacer la medición. Sin embargo, tiene que hacerse medición antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar y 2 horas después de los alimentos, desayuno, comida y cena, contando siempre el tiempo desde el primer bocado. Quiere decir, si empiezo a desayunar a las 8, me la mido a las 10. Como somos personas, todos tenemos múltiples ocupaciones y el paciente no es la diabetes. Entonces, esa es una parte importante. Tienen que aprender a vivir con su diabetes y esto tienen que saber que se les va a olvidar tomarla de 2 horas después. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, póngase una alarma para que sepan el momento en que se la tiene que medir, porque se le va a olvidar. No sirve que se acuerde 3, 4 horas después y diga, me la tengo que medir y entonces se la cheque. ¿Qué le parece, doctora, para que todos vayamos avanzando y teniendo todo muy claro? Si antes de seguir vamos justamente a esta cápsula en donde nos explican qué es hipoglucemia y qué es hiperglucemia, para que todos sepamos los términos. Vamos a verla. La hipoglucemia es un nivel muy bajo de azúcar en la sangre, que como hemos mencionado es la principal fuente de energía de nuestro organismo. Aunque los niveles dependerán de cada persona y de su condición de salud, el nivel promedio para considerar hipoglucemia es debajo de 70 miligramos por decilitro. Una persona con hipoglucemia puede experimentar inestabilidad, ansiedad, sudoración, escalofríos, irritabilidad, así como latidos cardíacos rápidos, mareo, vértigo, náuseas, somnolencia y visión borrosa. A medida que la hipoglucemia empeora, los signos y síntomas pueden incluir desorientación, convulsiones, hasta pérdida del conocimiento. En las personas con diabetes, la hipoglucemia puede aparecer por diferentes causas, como una dosis excesiva de insulina, realizar más ejercicio respecto a la dosis de insulina administrada, o inyectar insulina en músculo en lugar de tejido subcutáneo, o reacción a algunos antidiabéticos orales. También puede ser consecuencia de la ingesta insuficiente de hidratos de carbono, retraso en los horarios de comida o bañarse con agua muy caliente poco después de haberse administrado la insulina. La hiperglucemia es lo contrario, altos niveles de azúcar en la sangre. La hiperglucemia aparece cuando el organismo no cuenta con la cantidad suficiente de insulina o cuando el organismo no puede utilizar la insulina adecuadamente. Las causas son diversas, aunque en su mayoría se debe a padecer diabetes tipo 1 y no administrarse la cantidad correcta de insulina. En diabetes tipo 2, la causa puede ser que aunque se tenga la cantidad suficiente de insulina, esta no sea eficiente. Otra causa es comer más de lo debido o no tener actividad física suficiente. Los síntomas de hipoglucemia son altos niveles de azúcar en la sangre y orina. Es importante tratar la hiperglucemia apenas se detecta, de lo contrario, puede causar un coma diabético o cetoacidosis, cuyos síntomas son dificultad para respirar, aliento con olor frutal, náuseas, vómitos y boca muy seca. Bueno, ya con los términos de hipoglucemia e hiperglucemia claros, podemos seguir avanzando en este tema. A mí me gustaría, doctora, detenerme tantito otra vez en los niveles que nos estaba diciendo previos a alimentos, que decíamos que eran los óptimos entre... Lo ideal es que estén por debajo, entre 110 y 130, antes de desayunar, comer y cenar. Y 2 horas después de los alimentos, desayuno, comida y cena, tienen que estar por debajo entre 140 y 180. Muy bien. Y el de abajo, el de hipoglucemia, tampoco dejarlo caer porque eso también es peligroso. Así es. Una hipoglucemia se considera con 70 miligramos por decilitro de glucosa, con o sin síntomas, 70 o menos.
Puede ser que el paciente tenga síntomas, puede ser que no. Un paciente que está haciendo hipoglucemias de manera repetida, ya con el tiempo el cuerpo ya no le va a avisar que tiene hipoglucemia, entonces lo pone en alto riesgo. ¿Cuál es el riesgo de una hipoglucemia? El riesgo de una hipoglucemia le puede causar hasta la muerte al paciente o dejarle secuelas neurológicas. Al principio el paciente puede tener temblor, sudoración fría, mucha hambre, irritabilidad, náusea, mareo, puede ya estar aletargado, con habla incoherente, casi dormido, puede perder el conocimiento, incluso convulsionar o llevarlo a la muerte si no se atiende. Me gustaría comentar en cuanto a los niveles de glucosa, existen diferentes corrientes, todas buscando el control óptimo y la prevención de complicaciones en el paciente con diabetes, y existe la Asociación Americana de Diabetes, que ellos son como un poco menos estrictos, digámoslo así. Ellos dicen con que el paciente tenga menos de 130 antes de desayuno, comida y cena, está bien, y con que tenga menos de 180 después de desayunar, comer y cenar, está bien. La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, por otro lado, ellos son más estrictos y dicen, el paciente debe tener antes de los alimentos menos de 110 y 2 horas después de los alimentos menos de 140. Esto es importante, ¿por qué? Por el tiempo de evolución de la diabetes. Yo lo comenté hace un momento, que debe de ponerse de acuerdo el paciente con el médico cuáles van a ser los niveles de glucosa que van a ser las metas para el paciente. Aquí hay que valorar la condición del paciente, si es un adulto mayor, con múltiples enfermedades, además la diabetes con cierta limitación funcional, bueno, podemos dejar metas un poco más holgadas, pero en un paciente de reciente diagnóstico, que es un paciente joven en edad productiva, pues hay que llevarlo a metas estrictas. A lo mejor si debutó con 500, de primera instancia lo llevamos a las de la ADA y posteriormente nos esforzamos por llegar a las de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Pero mientras mejor control tenga el paciente, pues mucho mejor para él y su futuro. Entonces, bueno, ya sabemos que nos tenemos que medir varias veces al día con estas especificaciones que nos dio la doctora Marta y llevar ese registro. ¿Cuál es la importancia de apuntar todo, doctor? A veces a los pacientes no les gusta, pero es una herramienta de verdad muy útil tanto para el paciente como para el médico. En diabetes tipo 1, por ejemplo, que ellos forzosamente necesitan aplicarse insulina dependiendo de los alimentos que va a consumir, bueno, sirve para ver cuánto tiene antes, si se tiene que corregir, es decir, poner más insulina, más la insulina de los alimentos que va a consumir. En diabetes tipo 2 sirve para que vea el impacto de los diferentes alimentos en sus niveles. Hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo no como arroz, aunque me coma 2 cucharaditas se me va a 400, entonces impacta de diferente forma. ¿Cómo va a saber esto el paciente si no hay monitoreo? Entonces es importante en este sentido. También antes de irse a dormir, porque a veces las 2 horas después de la cena, pues si el paciente no se duerme antes, por ejemplo, bueno, lo puede hacer antes de dormir. A las 3 de la mañana es muy importante, sobre todo pacientes que usan insulina, porque a veces en la madrugada pueden tener un pico hacia arriba o pueden tener una hipoglucemia y no saberlo, sobre todo dependiendo del medicamento que utilicen, principalmente insulina. Hay que ver cómo están esas horas y cuando el paciente se dé permisos, hablábamos de que somos seres humanos y a veces las cosas pasan, ¿no? Va a una fiesta, ya le dijeron que el pastel estaba buenísimo y se decidió comérselo porque esa es una decisión que está tomando el paciente. Claro. Entonces hay que medirse la glucosa para ver de cómo fue esa factura y cuánto estoy dispuesto a estar permitiendo pagar este tipo de facturas, ¿no? Claro. Oigan, tenemos que hacer una pausa, va a ser breve, pero regresamos aquí en Diabetes, Prevenir es Salud.